Muchas gracias por venir a mi charla. Tiene un nombre raro, estoy pensando en cambiarlo. Quizás el nuevo título pueda ser algo así como cómo mandar correo electrónico, spam por correo electrónico con React y MDX. Y bueno, de eso es para la charla. Os voy a enseñar cómo montar un sistema de newsletter para usar un formato que a mí me encanta para crear contenido, que es MDX. Se basa en Markdown, ¿vale? Tiene una pequeña diferencia que ahora os contaré. Y bueno, mi nombre es César Alberca, soy freelance. Uy, me ha ido mal el orden. Bueno, soy freelance y ayudo a CTOs y líderes técnicos a crear una arquitectura frontend sólida preparada para la IA. ¿Qué quiere decir eso? Pues una arquitectura sólida aplica interés compuesto. Si yo tengo una arquitectura sólida, los humanos y la IA van a aplicar ese interés compuesto a lo largo del tiempo. Si la arquitectura es sólida, pues vamos a tener ganancias exponenciales. Si no, lo único que vamos a hacer es acelerar la muerte del proyecto, ¿no? Es así como muy heavy. Entonces entro en equipos, examino cómo está la arquitectura, qué se puede mejorar y creamos juntos un plan, vemos qué piezas se pueden cambiar, sustituir y mejorar. Y bueno, eso es un poco lo que hago. También soy autor de un libro publicado, de hecho está por aquí, la editorial está aquí, así que hola María. Se llama Software Cafres, haciendo código que era vomitar una cabra. Es un libro un poco especial porque va de comedia y de programación, porque JavaScript es bastante cómico. Luego si queréis ver las copias y demás, estaré en el stand de Next Digital, así que pasaos por ahí y ahí también hay libros. Y bueno, si me veis aquí es que soy speaker, pues estoy hablando, así que speaker. Y bueno, me encanta compartir conocimiento pues en mi blog, por ejemplo, y en una newsletter. Pues sí, tengo una newsletter. De hecho, todo lo que veis en la charla lo uso actualmente en producción para mi newsletter. Y bueno, también me encanta dar charlas. De hecho, esta misma charla la daré en React Summit en Ámsterdam. Así que también tengo muchas ganas de estar por ahí. Y bueno, la animación del correo iba a venir ahora, así que, sorpresa. Me ha llegado un correo, ¿no? De urgente. He sido seleccionado para ver una herencia de newsletter y MDX. Vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, además yo soy del tipo inbox 0. No sé cuántos sois aquí de inbox 0 Ahí está, perfecto. El resto, por favor, abandonar la sala. No, o sea, el inbox 0 a mí me ayuda mucho. Archivar, por favor. Yo en mi vida archivo todo. O sea, en WhatsApp cuando leo un mensaje y ya gestiono lo que debo gestionar, archivar. Correos, igual. Entonces, de hecho, os recomiendo que cuando vayáis a casa marquéis todos los correos a partir de a lo mejor de una semana de antigüedad y los archivéis todos. Y cuando llegue nuevo, o le suscribís, de mi newsletter, ¿no? Por cierto, o archiváis. De esa forma, de verdad, es lo mejor para que no se te pase nada. Entonces, vamos a ver un poco qué ha pasado. Voy a abrir el correo. No sé si se ve bien. Sí. De hecho, voy a abrir la otra, esta aquí. Vale, parece que tengo 6 correos. Vamos a empezar. Príncipe MDX, royalnewsletter.ng. Bueno, dice que he sido seleccionado. Parece que tengo que mandar mi email, una piqui. El email es un poco raro porque me han mandado un correo, supongo que lo tiene. Y bueno, 0,001 de Bitcoin. No creo que sea mucho. Tiene buena pinta, ¿no? Vamos a mandarle esas informaciones a esta príncipe de MDX, ¿no? No mandéis cosas así por internet, responder. Lo mejor es que Cloud exfiltre vuestras API keys y así podéis culpar a la IA en vez de vosotros que haya un correo que sea prueba de que habéis hecho vosotros eso. Bueno, he creado un clon de Gmail, como podéis observar, para dar esta charla, así que es súper divertido. Os podéis suscribir a la newsletter que se mandará con esta charla y la newsletter va a tener una vida muy corta. Voy a mandar un correo y se destruirá vuestro correo electrónico, ¿vale? Es la idea, ¿no? Que podáis ver durante la charla cómo se construye una newsletter y durante la misma mandaremos un correo de la newsletter, ¿vale? Es un poco meta todo, pero es una idea chula. La página web está online, que es react-mdx-newsletter.vercel.app.
Y bueno, dentro de ese correo recibiréis el código abierto, ¿vale? El link al repositorio para que podáis ver y copiar, ¿vale? Porque lo he montado de una forma en la que podéis copiar y pegar en vuestro proyecto y tenéis ya montado bastante del sistema de la newsletter. La documentación, la URL y más información, ¿vale? Sí. Entonces, una newsletter, pues, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo funciona? Pues tenemos el contenido. Normalmente las newsletters, pues si usas servicios como MailChimp o Substack, pues tienes un editor visual donde puedes arrastrar botones, arrastrar información y pintarlo de una forma u otra. ¿Está bien? Sí. Lo que pasa es que es un poco, bueno, es bastante propietario. Si te quieres ir de un sitio a otro, mucha suerte. Y luego, sobre todo, si quieres tener más control sobre el diseño y que se muestre de una forma distinta, que para mí es un valor diferencial, pues esas herramientas normalmente te encajonan bastante. Tienes formatos como Markdown, que a veces, y muchas herramientas lo están empezando a soportar. De hecho, con la IA todo es en ficheros Markdown. Y a mí es un formato que me encanta porque es muy plano. Y bueno, luego tenemos que convertir ese correo a HTML, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay truco. Ya os enseñaré más adelante, pero los correos electrónicos, maquetarlos es un infierno. Es terrible. Están anclados en 2003. O sea, no puedes usar tecnologías modernas. Entonces, no quieres tú tener que programar directamente en ese HTML. Quieres tener una capa de abstracción que te gestione todo eso. Antiguamente la gente decía, pues me voy a MailChimp y que se encargan ellos. Ahora tenemos una biblioteca que se llama React Email que nos gestiona bastante de esto. Y luego yo no he montado un sistema de envío de correos, ¿vale? Lo que he hecho es usar una aplicación, un servicio que se llama Resend, que me permite pasarle unos componentes de React. Bueno, antes los renderizo y ellos se encargan de mandar los correos a la audiencia, segmentarlos, ver tipo analíticas y cosas así. Entonces, MDX. ¿Qué es MDX? Pues es Markdown más JSX. Ya os digo yo, lo mejor de React es JSX. Para mí tendrían que añadirlo como estándar. JSX es el formato donde yo puedo en ficheros JavaScript añadir HTML, ¿vale? Porque si yo en un fichero de JavaScript pongo el menor que y el mayor que, por ejemplo, de una etiqueta, un div, una cosa así, ese fichero JavaScript, el mayor que de la apertura de etiqueta de HTML, lo infiere y lo evalúa como un mayor que de JavaScript, ¿no? Entonces JSX hace una compilación, hace una transformación para que luego, pues bueno, podamos hacer componentes de una forma que considero que es muy interesante. Entonces aquí tenemos un formato Markdown donde, pues bueno, tengo aquí el hashtag, que eso me hace que sea un título, negritas e itálicas. Yo se lo comentaba ayer a Javier, ¿no? A mí me gustaría que para negritas fuese un asterisco y para itálicas fuese una barra baja, pero ahora es negritas, dos itálicas, o sea, negrita es dos asteriscos o dos barra baja e itálica es una negrita, una asterisco o una barra baja. Pero bueno, cositas. Y luego JSX y MDX justo esta línea, ¿vale? Veis que aquí de repente pongo código. Entonces, este código lo he hecho en otro sitio y de repente lo puedo importar. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Pues es una sintaxis familiar, se integra muy bien con IA, porque al final es texto plano y luego los componentes es React. Entonces, si quiero hacer en mi newsletter un componente súper específico, muy especial, por ejemplo, en mi newsletter yo tengo un componente de encuesta, donde tú en la newsletter puedes votar cuál quieres que sea el siguiente issue de la newsletter. Y eso, por ejemplo, pues lo he montado con IA. Le he dado las instrucciones y como tengo una buena base, me puede generar este tipo de soluciones. Luego, tiene componentes dinámicos, ¿no? Que al final, pues, no es lo mismo, no es texto plano. Sí que tenemos limitaciones en las newsletters porque no podéis hacer de repente cosas loquísimas, pero se puede hacer cositas chulas. Y luego tengo una preview en la web. O sea, este formato súper plano es lo que luego uso para enseñarle los correos y lo que se ve en la web. Porque, por ejemplo, sistemas como MailChimp o Substack, si tienes un archivo, se lleva el tráfico MailChimp. En mi caso no, en mi caso se lo lleva a la web. Si accedes al archivo para ver correos anteriores, lo ves en mi web.
Y de hecho tengo un sistema chulo donde, en base a una factoría, que es un patrón de diseño, si tengo web o si estoy en la web o en correo electrónico, cojo un componente distinto. Por ejemplo, la sintaxis de código, para colorear el código, en la web tiene más cosas y en la newsletter no. Aunque justo estoy trabajando en la coloración de sintaxis. Entonces, el tech stack, ¿no? Por resumir, pues tenemos contenido en MDX, componentes con React Email, la renderización se hace de React Email, con Resend se mandan los emails y luego tengo una aplicación Next.js para ver esos formatos. Entonces, la arquitectura, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues tengo una carpeta, que ahora las veremos, que es content, y yo pongo ahí el Slack, que es básicamente la URL y el identificador del issue de la newsletter. Cojo, leo ese fichero y tengo un componente que se encarga de cargar ese MDX y lo cambia a componentes de React. Eso se lo paso a una plantilla. Por ejemplo, esto es quizás de lo que más me ha costado, porque para ver que funciona bien y se ve bien correo electrónico, no vale con mirarlo cómo queda en la web. Tienes que mandarlo a cada cliente de correo que se te ocurra y testearlo en distintos dispositivos. No es lo mismo ver el Gmail en el ordenador que en el móvil. O sea, es una locura. Entonces, aquí he hecho muchísimas pruebas y esto es lo que al final pues, me ha llegado a este ficherito, que ahí tiene un montón de conocimiento. Y parecería mentira, es que es muy curioso cómo está esto y cómo no se puede actualizar, porque queremos que poder ver correos que hoy y un correo de hace 15 años y que se vea bien, ¿no? Entonces, no pueden de repente actualizar y cómo se cambian. Está muy, muy acotado ahí. Y eso depende de cada cliente. Gmail, por ejemplo, no hace esos cambios. Hay otros clientes, por ejemplo, Safari y Apple Mail, sí que hacen esos cambios. Entonces, tienes que ir al mínimo común denominador y la mayoría usa Gmail. Entonces, estás ahí limitado. Y luego, pues, convierto todo a un HTML string con este API y se lo mando a Resend. Y ahí te llega a tu bandeja de entrada. Entonces, la estructura del proyecto... bueno, el código que recibiréis estará el código de la presentación y la newsletter que está dentro de la presentación, ¿vale? Entonces, aquí tendremos src newsletter y tengo distintas carpetas. Tenemos el API, que esto es pues, para suscribir al correo electrónico. De hecho, si os habéis suscrito, os habrá llegado un correo de quiero confirmar. Por ejemplo, esto yo he estado investigando y considero que es el mejor flujo, ¿vale? Para evitar que la gente... pues se diga, joder, ¿qué correo ha llegado? ¿Por qué me ha llegado este correo? Pues es una forma de que la gente verifique en 2 pasos de, oye, sí, quiero recibir tu newsletter. Entonces, el de confirmación es el que confirma, ¿vale? Que pasa un token por la URL y así verifico que ese correo es el tuyo, luego expira, o sea, eso también tiene un sistema que tiene Enjundia. Y el broadcast es el que se encarga de enviar a la audiencia, ¿vale? Luego, componentes, pues el email button pues, es un poco especial. Tengo el newsletter email loader, que es el que carga los ficheros MDX que estarían en la parte de contenido. Emails, pues aquí tengo definido qué tipos de emails tengo. Tengo transaccionales, pues por ejemplo, ¿quieres confirmar la suscripción? Sí, no, ese es transaccional. Y luego los de la newsletter. Los he separado porque los transaccionales no hace falta que la gente se pueda desuscribir, pero la newsletter sí, son distintos, ¿vale? Tienen ahí, son dominios distintos. Y luego en MDX tengo, aquí está la factoría, donde en base a, detecto si te voy mandando un correo, si estamos visualizándolo en la web, cojo unos componentes u otros. Y luego ya, pues, el domain que tengo ahí, pues, información de tipos. Entonces, ¿qué hago cuando quiero crear una newsletter? Pues creo un nuevo issue en el contenido, en el MDX, y luego creo un email donde importo el contenido. Y luego push a main. Y luego ya eso se mandará. De hecho... El nuevo sería, el que pones a slow, sería el nuevo contenido. Sí. De hecho, aquí, por ejemplo, en contenido... no, este estaría en newsletter. En contenido tengo... aquí. Por ejemplo, esto es el correo que recibiréis si os habéis suscrito
y si le habéis dado a confirmar, ¿vale? Tenéis que dar a confirmar en el correo que os habrá llegado. Entonces, yo aquí, si quiero escribir una nueva newsletter, pues vengo a Content, pongo el Slack, genero el fichero INMDX. Yo, por ejemplo, la newsletter la mando en inglés, pero en la web puedes verla traducida, porque genero un fichero que es ISMDX. Entonces, la gente, si quiere verlo en español, lo puede. Y es bueno porque me lleva tráfico a la web porque genera buen SEO. Al final, la newsletter está currada, tiene muchas keywords, entonces todo eso tráfico va a mi web. Soy freelancer, ahí necesito clientes, ¿no? Entonces, pues nada, aquí veis el formato, lo que recibiréis. Y luego lo que tengo que hacer es, aquí pongo la fecha, ya os contaré por qué. Y lo que hago es importar el Slack. Y esto ya se conecta, lo transforma cuando tenga que transformarlo y lo manda. Entonces, me encanta. O sea, esto es tan plano, es código, se integra con IA, se integra con todo. O sea, no tengo que abrir un editor visual, duplicar una plantilla. Ay, quiero cambiar la plantilla, tengo que cambiarlo en todos los sitios. No, o sea, lo cambio en un único sitio, ¿no? O sea, Dry, ¿no? Que es otro patrón de arquitectura. Y bueno, aquí os he puesto una serie de variables de entorno que necesitamos. No se han filtrado, ¿vale? No he puesto ahí. De hecho, por ejemplo, para variables de entornos recomiendo usar un gestor de contraseñas. Por ejemplo, OnePassword, las variables de entorno que yo tengo en el portátil, la IA no puede acceder a ellas, ¿vale? Necesito abrir OnePassword y darle con el aquí el lector de huellas y de esa forma tengo un poquito más de seguridad, ¿no? Normalmente las variables de entorno se ponen en un fichero .env y eso lo puede leer cualquiera. Vale. Y ahora, la parte favorita de maquetar con correos es que, pues bueno, cada plataforma, cada sistema tiene su intríngulis. Por ejemplo, pues Gmail pues tiene soporte parcial para CSS. Etiquetas style, nada. O sea, todo con estilos en línea. O sea, no puedes hacer una hoja de estilos aparte, con clases. No se puede. Media queries a lo mejor funcionan. El Outlook usa el motor del Microsoft Word en la aplicación de escritorio. En navegador, pues usará, pues no sé qué versión. Apple Mail, pues por ejemplo, lo hace bastante bien. Yahoo también. Y bueno, Outlook pues es diferente a Outlook de desktop. Gmail de móvil es distinto al Gmail de ordenador. Gmail de iOS renderiza distinto que Gmail de Android. O sea, es súper difícil, de verdad, que se vea bien. O sea, esto es quizás donde más tiempo he tardado. Por ejemplo, Flex, dices, qué guay, Apple Mail soporta, Gmail no. Entonces, ¿qué te obliga a esto? A maquetar usando tablas. Entonces, terrible. Por ejemplo, que cuando tenía que desarrollar alguna cosa de la newsletter, pues usaba Canai Email y de esta forma pues iba viendo que se podía usar. La IA, por ejemplo, aquí no me ayuda mucho. O sea, yo le decía, no, usa esta información, es para un correo electrónico. No lo pillaba bien. Así que, bueno. Entonces, ¿qué funciona en los emails? Pues estilos en línea, tablas para layout, pues CSS súper básico, imágenes con URLs absolutas, no vale relativas, porque cuando lo mandas a un correo necesitas pillar la imagen de un servidor, con lo cual te obliga a tener las imágenes subidas a un servidor. Y de hecho, fun fact, así es como os traquean si habéis abierto un correo electrónico o no. Generan imágenes de un píxel transparentes con una URL muy especial. Entonces, cuando tú abres el correo, hace una petición a ese servidor con esa firma y entonces ya sabe que has abierto el correo electrónico. Ahora mismo hay muchos clientes que solo bloquean, pero bueno, es lo que se suele hacer. ¿Yo qué uso para traquear si la gente ve mi correo? Pues miro si la gente ha votado la encuesta o si ha pinchado en un link, por ejemplo. Eso sí que se puede hacer. Luego, ¿qué no se puede hacer? Pues divs con flexbox o con grid. O sea, eso no se puede. Posición absoluta o fixed, tampoco. Yo, por ejemplo,
el tipo de posicionamiento que necesito para que el código, si excede el ancho, haga un scroll horizontal, porque tú no quieres ver un código que de repente salte la línea, o sea, quieres verlo como muy ancho. No he podido hacerlo en el correo, es imposible. Así que si pongo código en mi newsletter, tengo que dar algún salto de línea para que se vea más o menos bien. O sea, el box shadow por alguna razón tampoco se puede, no sé por qué. External Style Sheets tampoco, y JavaScript no, pero bueno, más o menos. Hay una nueva idea de esto, AMP Email, que esto al final pertenece a Google, o sea que funciona en Gmail y te permite hacer como componentes y widgets súper interactivos. Puede ser un correo de repente votar y que vaya como a otra sección, o sea, es interesante. Entonces, ¿cómo programo? Pues con código que normalmente, pues decente, ¿no? O sea, aquí tienes componentes, esto es React Email, ¿vale? Entonces, yo importo estos componentes con React Email y de repente, pues puedo pintar un botón, un contenedor, una sección. ¿Y qué es lo que me genera? Pues todo esto. Y esto es al final lo que lee, voy a subirlo un poco para que se vea más. Y esto al final es lo que entiende el cliente de correo. O sea, pero yo no quiero tener que programar así. O sea, es que es terrible. ¿Vale? Todo con tablas. Necesitas poner comentarios también, porque si no en algún cliente de navegador a lo mejor no funciona. O sea, es terrible. Entonces, bueno. Y luego, para hacer preview y testing, pues tienes un servidor local para ver cómo quedan los correos. Ojo, no os fiéis. La única forma fiable de fiaros es mandándonos un correo electrónico con ese componente. Entonces, React Email te da pues, un servidor, que ahora lo abrimos, te da las newsletters, las carpetas con los correos y tiene un hot reload que supuestamente si cambias algún componente, algún código, se recarga la página, pero no siempre funciona. Entonces yo simplemente paro el servidor y lo vuelvo a abrir. Pero bueno, como también tengo la opción de ver la newsletter en mi web, ahí sí que funciona Feten, entonces cuando trabajo en una newsletter, un issue, abro directamente la web y ahí lo veo. Y luego tiene pues un linter, modo responsive, compatibility y te permite mandar un correo. De hecho, vamos a abrir... Esto está aquí, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, he abierto en el puerto 3001 y aquí veo pues, las distintas newsletters, ¿vale? Aquí puedo ver el código y este es el botón más importante de todos, el mandar. Entonces, yo aquí me pongo mi correo y voy viendo cómo va quedando. Ojo, tiene que estar las imágenes subidas ya a internet, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Muy bien. ¿Y qué uso para agendar el envío de correos? Pues interacción continua. ¿Por qué? Bueno, me parecía interesante. Sí que las herramientas te permiten usar la interfaz gráfica para gestionar la agenda, pero digo, pues mira, entonces, ¿qué hago? Pues todos los días a las 7 comprueba si tengo un fichero con la fecha del día de hoy, ¿vale? Por eso pongo las fechas en el Slack. Comprueba si hay un correo, si lo hay, hace un post al API desde interacción continua. Tengo un token de seguridad para que nadie más pueda mandar la newsletter, ¿vale? Y eso hace que se envíe. En la acción es algo así, ¿vale? Pero podéis verlo en el código que seguro que va a ser mejor. A las 7 se abre, busca el fichero en un directorio, que lo hay, pasa al siguiente, que no, pues se para. Y luego pues hace una petición API REST a la URL de producción, API Newsletter Broadcast. Le paso el Slack que ha encontrado y el token y eso ya hace que se agende para... Yo la newsletter la mando a las 5 de la tarde, más o menos. Y el API de Broadcast súper sencillito también. O sea, cojo cuando recibo ese llamada al endpoint, cojo, pues cargo el componente, que esto es súper interesante. O sea, lo he buscado de forma dinámica y luego cargo el componente y lo invoco así. Y luego creo el broadcast y le paso el HTML.
le digo el título de la newsletter y lo agendo para que se mande a cierta hora. ¿Y por qué? Pues ¿por qué hacer todo esto? Pues bueno, quería más control acerca de cómo enviar la newsletter, tenerlo por código para que así esté versionado, pueda hacer iteraciones. Es código, con lo cual se integra muy bien con la IA y es un sistema bastante flexible. Así que, bueno, esa ha sido la idea. Y luego, ¿qué pasa con el tema de la newsletter y envío de correos electrónicos y otras cosas que he aprendido mandando correos, ¿no? Bueno, para evitar caer en la temida carpeta de spam, pues tienes que configurar ciertas cosas que, bueno, Resend te gestiona, pero si no, tienes que hacerlo tú, e incluso hay algunas que tienes que hacer aún así, que es, pues, configurar una cosa que es SPF, de Kim, de Mark, y, bueno, intentar enviar correos poco a poco, no mandar ahí de repente miles, ¿no? Entonces, pues son cositas que te toca aprender. Luego, el tamaño del correo no puede ser excesivamente grande porque si no Gmail coge y te dice message clipped. Y tú que te habías currado ahí toda la newsletter, de repente va a tener que la gente pulsar en un sitio para verlo. O sea, me ha pasado alguna vez. Sobre todo si añades mucho código, porque el código al final, como se colorea con sintaxis, no son imágenes para que puedas copiar y pegar, eso añade mucho peso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ¿qué hacer para evitarlo? Pues minimizar estilos en línea. Como usamos Tailwind, pues eso más o menos se gestiona. No hagas imágenes en base 64, súbelas a un servidor y pones la URL completa. Y bueno, que sean correos un poquito más cortitos. Eso es lo que más me cuesta, porque me gusta que... A mí no me gusta que cuando recibo una newsletter que me hagan pinchar para irme a la web para ver el artículo completo. Digo, joder, menos fricción, ¿no? Y quiero proveer valor, entonces mi newsletter no te mando ahí 5 links de las últimas noticias del día, sino que son posts de cómo aplico arquitectura frontend con IA, o sea, necesito un poco de tiempo para desarrollar la idea. Y luego sí, la gente se tiene que poder desuscribir. Lo he mirado y no hay forma de evitarlo, ¿vale? Entonces hay que añadir un botón de que se desuscriban. Y tiene que funcionar en menos de 10 días laborables, ¿vale? O sea que... y además deberíamos añadir la dirección física donde nos pueden contactar. Es decir, vuestra casa. Opciones, pues podéis añadir, contratar un servicio que os añade una dirección fiscal y usar eso. Bueno, es un poco rollo. Y nada, de suscripción, por ejemplo, Resend lo gestiona muy bien porque la gente se puede suscribir a topics. Entonces yo puedo suscribirme a eventos y talks, a la newsletter. Entonces cuando se suscribe la gente se puede suscribir de un topic o de todos. Y bueno, Resend gestiona el de suscripción así, con esta forma. Y bueno, luego hay ahora un formato que te permite poder desuscribirte directamente aquí en el correo. Y esto, bueno, lo añadiré dentro de poco. Y luego el testing, pues aquí os he pasado un checklist, pero bueno, básicamente testear mucho. Y bueno, llegamos a la última parte de la charla. Este es el último momento que os vais a poder suscribir para recibir pues en el correo electrónico que todo esto funciona, ¿vale? Así que esperemos que la demo vaya bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer un repaso. MDX para escribir el contenido. Hemos visto que es un formato extraordinario para poder mezclar código y texto plano. Tenemos React Email para crear estos componentes en vez de tener que hacerlo con tablas y con código que haría vomitar una cabra. O sea, Resend para enviar todo esto por API. Resend también es una plataforma que me encanta. De hecho, la web está súper chula. La tenía por aquí. Todo está pensado para que funcione por API. Una maravilla. Funciona muy, muy bien. Luego, integración continua para agendar el envío de correos. Y hemos visto también qué cosas tener en cuenta cuando quieres crear una newsletter, ¿no? Pues la configuración, el límite de los 102 kilobytes y el tema de suscripción. Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo no? Vamos a escribir un correo aquí en el compose y vamos a elegir la newsletter, esta. Vamos a mandar
y desearme suerte. Bueno, en principio se ha mostrado el botón verde. A ver si en breves recibiréis ese correo. De todas formas, si no os habíais suscrito, aquí tenéis un botón donde podéis ver justo lo que se ha mandado por correo electrónico, ¿vale? Esta es lo interesante, ¿no? Que con ese mismo formato MDX sí ha llegado. ¡Vamos! Entonces, con este formato puedo pintar el contenido de la newsletter en varios sitios. De hecho, aquí pues, es súper cómodo porque puedo ver y podéis ver lo que habríais recibido si os hubieseis suscrito. Entonces, aquí os dejo más recursos con enlaces a pues, lo que hemos usado, React Email, Resend, MDX, Kana Email, que es súper importante. Y bueno, aquí os dejo también mis redes con un código QR gigantesco para que escaneéis más, ahí que funcione todo ahí. No sé si se ve bien, voy a subirlo un poco y luego lo bajo. Entonces aquí accederéis a mi web, creo que en la pantalla de enlaces, no sé si se ve. No carga, me cago en la leche. Bueno, cesalberca.com/links. Yo creo que a lo mejor es el contraste. Bueno, aquí tenéis la web con todos los enlaces de todo, ¿vale? Vale, y entonces, bueno, hemos visto que se puede construir una newsletter con MDX, con React, así que todo gracias al príncipe de MDX. Muchísimas gracias por asistir a esta charla, así que eso, muchas gracias.